este, complica un poco. Por eso les decía yo, bueno, no sé si les decía a ustedes, pero en la medida de lo posible, si pueden, traten la manera de utilizar su correo personal para que de esa forma entren sin necesidad que yo les dé un permiso. Por mí no hay problema, pero ya una vez que yo proyecto, no puedo ver la invitación porque en la pantalla yo solamente veo la diapositiva, porque la como tal. Entonces, ahí me complica un poco. Este, pero bueno, para evitar eso, quizás le vamos a proyectar y la vamos a ver así en pequeñito para, bueno, ojalá que no aparezca. Bueno, y les decía para eso, para entender lo que es la cadena alimentaria, hoy vamos a hablar les decía, de producción primaria, ¿verdad? Lo importante que es en las buenas prácticas de manufactura considerar la producción primaria y que muchas veces se deja de lado porque nosotros como una organización, como una empresa, como productores de un alimento, consideramos implementarlo únicamente dentro de la fábrica o dentro del negocio, ¿verdad? Pero se nos va de lado la parte de todo lo que es la materia y la producción primaria, quienes no son nuestros proveedores. Entonces eso siempre se debe de considerar a la hora de tratar de lograr los alimentos, siempre hay que considerar toda la cadena alimentaria. Es decir, desde la creación de la materia prima, aquí, es decir, desde el cultivo, del ganado, toda la parte agropecuaria, la agricultura, toda la parte que es mi proveedor se debe de considerar. Luego la parte de la distribución de la materia prima, ¿ya? También es importante. Luego una vez se distribuye la materia prima, llega, digamos, a la empresa, considerando que nosotros estamos trabajando en una empresa productora de alimentos, o en un negocio o un restaurante, en cualquier área, pero necesita materia prima. Normalmente no nosotros vamos a tener eh, la creación de la materia prima, ¿no? Normalmente no es así, compramos la materia prima como tal. Entonces, desde ese punto de vista, se debe considerar desde la creación de la materia prima, nuestros proveedores, la distribución de la materia prima, posteriormente, ya en la parte de nuestra empresa, ¿verdad? La producción de los alimentos, de nuevo la distribución y el transporte de los productos no fabricados por nosotros, la comercialización y finalmente el consumo de los usuarios, de los clientes, ¿verdad? Esa es toda la cadena alimenticia. Entonces, las buenas prácticas de manufactura deben estar orientados en toda la cadena alimenticia, independientemente de que nosotros estemos en alguna parte de la cadena alimenticia. Podríamos ser proveedores de materia prima, podríamos ser productores del producto como tal alimenticio, o podríamos ser distribuidores, o podríamos ser comercializadores, ¿ya? Desde ese punto de vista, independientemente de donde estemos y que somos parte de la cadena alimenticia, debemos de buscar siempre implementar la buena práctica de manufactura. Vamos a ver si hay alguien más por acá. Eh, bueno, creo que no. Entonces, por eso es necesario ver la producción primaria, ¿ya? Aquí hay otra imagen donde está un poquito más claro, ¿verdad? Desde la materia prima y luego la producción, la distribución y el consumo. Esa es toda la cadena alimentaria. Muchas veces, eh, por error, tendemos a dejar de lado la producción primaria, ¿no? Porque decimos, bueno, ese no me corresponde a mí. Para eso yo tengo mi proveedor y él debe velar este, por las buenas prácticas que él implemente, ¿no? Pero es una forma incorrecta de verlo, ¿no? Desde el momento en que es mi proveedor, se vuelve parte de mi cadena alimentaria y desde ese momento yo también debo de velar porque mi proveedor me entregue un producto donde aplique buenas prácticas de manufactura y me entregue productos inocuos, ¿verdad? Yo les comentaba en la clase anterior, la primera experiencia que yo tuve implementando buenas prácticas
era una exigencia, ¿verdad? La empresa era fabricante de grasas, aceites, bases para margarina, era producto alimenticio, pero desde el momento era proveedora de una empresa multinacional de una margarina. Esta empresa que era nuestro cliente, digamos, ¿ya? Eh, Nos exigió, por ejemplo, para poder comprarnos, que tendría que implementar las HACCP. Y era parte del requisito, ¿verdad? La empresa tenía buenas prácticas de manufactura, como toda empresa, de una forma básica, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque si no, no tiene permisos para trabajar y todo eso, pero no tenía implementado HACCP, no tenía programas prerequisitos, no tenía plasmado por ni siquiera un manual de buenas prácticas de manufactura, o sea, se implementaba como tal, pero no tenía nada documentado. Pero un requisito de parte del cliente, que en este caso, para ellos, nosotros éramos proveedores de la materia prima, exigieron para seguir trabajando, necesitamos que ustedes se certifiquen con HACCP. Eso es más allá, ¿verdad? Muchas veces hay clientes, hay proveedores que uno no puede exigir eso, más en nuestro medio, que muchos proveedores pueden ser pymes, ¿verdad? Podrían ser pequeños empresarios, entonces exigirles una certificación tampoco, pero sí al menos requerir la implementación de buenas prácticas, ¿ya? Y esto se puede dar a través de, por ejemplo, auditoría, ¿verdad? Es decir, yo como un proveedor, yo perfectamente estoy en todo el derecho de poder pedirle a mi proveedor ir a la planta donde él fabrica la materia prima o no solamente la fabrica, la cultiva o tiene ganado, lácteos, lo que sea, ¿ya? Y ir a las plantas y poder ver cómo implementa las buenas prácticas de manufactura, exigirle si algo no me parece, que para poder trabajar, sí, a mí me gustaría trabajar con ustedes, que sean mi proveedor, pero yo necesito que implementen buenas prácticas de manufactura, eh, o que mejoren en estas áreas de buenas prácticas. Es válido. Ahora, si ya, no es que sea una obligación como tal, pero del momento no aceptan, bueno, busco otro proveedor que sí me dé esa eh, esa facilidad, digamos, o ese plus en el producto, no solo precio, ¿verdad? Y calidad, sino que también la parte de la inocuidad y las buenas prácticas. Entonces, desde ese punto de vista, estamos directamente relacionados con la producción primaria. Aunque nosotros no produzcamos la materia prima, tenemos que estar involucrados directamente y conocer sobre los proveedores, ¿verdad? Conocer cómo fabrican el producto, cómo fabrican la materia prima y cómo son las buenas prácticas que ellos implementan. Entonces, desde ese punto de vista, es necesario considerar la producción primaria como tal. Es básicamente parte de la cadena alimentaria y hay que tenerla en cuenta. Muchos lo que consideran, bueno, básicamente es como una empresa aparte. Algunos la dejan de lado y dicen, no, es como una empresa, sí, es cierto, es como una empresa aparte. Pero yo, como, como productor, debo de estar pendiente o de estar involucrado en conocer sobre mi proveedor, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Ya vamos a ver algunos aspectos los cuales debe de considerar, o al menos nosotros como productores debemos de considerar en las buenas prácticas de nuestros proveedores de materia prima, que básicamente es similar a las buenas prácticas que nosotros implementamos, porque al final ellos son productores de las materias primas. Entonces, es básicamente lo mismo. Antes de tener claro todo esto, yo traigo acá esto, este, algunos conceptos para que no se aburran, ¿verdad? Vamos a escucharlos. Este, voy a, vamos a escucharlos acá. Eh, veamos, voy a agarrar, veamos a Alejandra López. Está por ahí, Alejandra. Sí, sí, aquí estoy. Dígame. Buenos días, Alejandra. Buenos días. Aquí tenemos unos conceptos. eh,
no logra ver ahí los conceptos que es necesario tenerlos bien claros a la hora de estar hablando de buenas prácticas de manufactura y de inocuidad de alimentos. Por ejemplo, un agente biológico, químico, físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se halla que puede causar un efecto adverso para la salud. ¿Qué considera que es eso, Alejandro? Un Aquí está la contaminante. lista de conceptos, ¿verdad? Esto es como un contaminante. Sí. Sí, ¿verdad? Es un contaminante. ¿Por qué no es un peligro? Quiero ver un agente biológico presencial que puede causar efecto. ¿Por qué no es un peligro? Quiero ver. Sí, También podría ser. No, es que contaminante es también va. ajá, pero un contaminante es como un agente extraño. Más que todo un agente se refiere. Sí, sí es peligroso a la vez, Mm, porque causa daño a la salud del ser humano. sí, Ajá, entonces podría ser la tos. sí, tienes razón. Bueno, sí es un contaminante. La clave está en que el peligro básicamente ya pone, gracias Leandro, el peligro prácticamente ya pone, valga la redundancia, afecta la salud, ¿verdad? O el peligro la salud del usuario. Pero aquí hay una parte bien importante que dice un agente biológico, químico o físico presente en el alimento o bien la condición en que éste se halla que puede, ¿verdad? Causar un efecto adverso para la salud. Puede, pero no necesariamente, ¿ya? Puede estar un alimento contaminado con algo, ¿ya? Pero no necesariamente puede dañar la salud. En el caso del peligro, sí, ¿verdad? Básicamente ya hay un peligro es que va a dañar la salud como tal. Entonces esto lo vamos a colocar aquí el número 2, ¿verdad? Para que quede. Vamos a ver a alguien más. Eh, Armando Galdames. ¿Está por ahí, Armando? Sí, ingeniero. Buenos días, Armando. Hey, qué nombre está Buenos muy días. fácil, dos le voy a preguntar mejor. Buenos días. Adelante. Cualquier edificio o zona que bueno, es tan fácil, ¿no? Cualquier edificio o zona en que se manipulan alimentos y sus inmediaciones que se encuentren bajo el control de una misma dirección. Ya lo vio ahí, ¿verdad? Se me perdió Sí, permítame. Armando. Ah, no, ahí estaba Armando. Si no estoy mal, creo que sería instalación. Sí, ¿verdad? Esa es la única opción, pero por muy Ujú. fácil, sí, ¿verdad? Una instalación. Es cualquier edificio, zona donde se manipulan los alimentos. Más adelante vamos a hablar de la instalación. Es más, en la siguiente clase es enfocada solamente al diseño de las instalaciones, ¿verdad? Cómo deberían de ser las instalaciones como tal, ¿no? Pero, si se fijan, algo bien importante dice, bueno, donde se manipulan, que es el edificio, pero también sus inmediaciones, ¿no? Son las áreas aledañas. La instalación involucra todo, no solamente el edificio como tal, ¿verdad? Sino áreas aledañas, ¿no? Que se encuentran bajo el control de una misma dirección. Es decir, que se encuentran bajo el control y aparte de eso, no solamente a veces bajo el control, sino áreas aledañas como áreas colindantes o áreas alrededor de la planta de producción, ¿verdad? Es siempre importante considerarlo y en las buenas prácticas se debe considerar eso. Siempre, Armando, porque eso está bastante fácil. La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables. ¿Qué será eso? Desinfección. Desinfección. Ojo con eso. Fíjense que dice la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasas y otras materias objetables. Eh, Higiene de los alimentos, ¿verdad? No ¿Cómo no sé, escuché? No logro escuchar, fíjense, se escucha cortado. Si me repite, por favor. Higiene de los alimentos.
Ah, la higiene. Pues no, fíjense. No. Bueno, Eh, ingeniero, yo limpieza, pienso más que es como limpieza, eso es porque dice limpieza. que la limpieza residuos. Eh, bueno, no logré escuchar. Sí, bastante saturado, pero en este caso Limpieza. la eliminación de tierra es limpieza, ¿sí? Si se fijan, la eliminación de tierra fácilmente se hace con una escoba, es una limpieza superficial, ¿no? Ya más adelante está el concepto de desinfección, pero en el caso de aquí es bien importante eso, ¿verdad? No confundir limpieza con desinfección. La desinfección va más allá, ¿verdad? El desinfectar va más orientado a eliminar ya sea bacterias, microorganismos, ya a través de utilización de compuestos, ya sea químicos, de sustancias, las cuales me permiten desinfectar como tal. La limpieza es algo más general, ¿no? Es algo, no basta a veces, y en las buenas prácticas, no basta con solo limpiar. Hay que tener bien claro eso, porque la limpieza es la que hacemos nosotros en la casa, ¿verdad? Que es necesaria siempre también en las plantas de producción, pero la limpieza como tal es simplemente eliminar tierra, residuos, suciedad, grasa u otras materias. Es decir, usted tiene una mesa de trabajo donde pone producto alimenticio, y de repente quedan residuos de alimentos y todo y usted limpio. Pasó un trapo y lo limpió, se ve bonito, ¿verdad? Se ve nítido, pero eso no es suficiente en las buenas prácticas, ¿verdad? No es suficiente. Es necesario, ya luego vamos a ver la parte de desinfección y vamos a llegar a un punto de eso cuando hablemos de la parte de sanitización. Pero la eliminación de tierra como tal, eso es limpieza. Veamos a alguien más. Eh, bueno, Daniela Perla. Daniela. Sí, ingeniero. Buenos días, Daniela. La garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano de acuerdo con el uso a que se destinan. Mm, la inocuidad. Piensa que está parecido, ¿verdad? Pero no tanto. La inocuidad debe de incluir algo, un aspecto bien importante que veíamos en la clase pasada. La inocuidad decíamos que era orientada a no dañar la salud del usuario, ¿verdad? Es decir, toda persona, perdón, todo alimento que se considera inocuo es aquel que no daña la salud del consumidor, ¿verdad? Entonces, ese concepto como tal de salud no lo tiene esta parte, ¿no? Donde dice la garantía, es una garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano, o sea, son aceptables para el consumo, de acuerdo con el uso a que se destina, ¿ya? No está la parte de salud, por lo tanto no llega hasta inocuidad. La inocuidad es un paso más todavía, ¿no? Es un paso más, porque algo es apto para el consumo, pero no necesariamente puede ser inocuo, ¿no? Pero es apto para el consumo. Alguien lo consume, lo come y puede enfermarse, o no necesariamente. A veces los organismos, algunos pueden enfermarlo y otros no. Y no me dejan mentir. A veces uno compra un alimento y a unos cuantos les hace daño. Y el otro se compra en la familia y dice, bueno, a mí me hizo daño, a mí no. A mí no me hizo daño y comimos lo mismo. El organismo de él este, no le afectó, ¿verdad? Entonces, el producto era apto para el consumo humano, pero porque a alguna de las personas le hizo daño. O a lo mejor la parte que él consumió estaba contaminada o era la no inocua, ¿verdad? Falta esa parte para llegar a inocuidad. En todo caso, Daniela era, ¿verdad? Sí, Ya que le eliminó que considera que es entonces. perdón, ¿Cuál? perdón, no le escuché. Ya una vez bueno, decimos que no es inocuidad, ¿cuál considera entonces que es? Mm, Esos alimentos sean aceptables. no sé, ingeniero. Ahí está bajito, Quizá desinfección.
la idoneidad de los alimentos. Es un alimento idóneo, o sea, es apto para el consumo, ¿ya? De acuerdo al uso que se destina, ¿sí? Idoneidad de los alimentos. Es un alimento idóneo, es aceptable para el consumo humano y de acuerdo al uso que se destina. Pero todavía no ha llegado a la parte de inocuidad, que es lo que vamos a ver, bueno, más adelante. Voy a hacer esto más pequeño. Luego, veamos a alguien más, para que no se duerma, nada más que está temprano. Eneida, Yasmín, Hola, buenos días, ingeniero. buenos días. Veamos estos dos últimos, porque el primero está fácil. Ok. Definamos esos conceptos, Eneida, si no me equivoco. Toda persona Ok, que ok. manipule directamente los alimentos. ¿Qué será eso? Higiene de los alimentos. ¿Cuál? La primera dice toda persona que manipule directamente alimentos envasados o no envasados. Equipos y utensilios utilizados los alimentos o superficies que entren en contacto con los alimentos y que se espera, por tanto, cumplan con los requerimientos de higiene de los alimentos. Manipulación de los alimentos, perdón. El manipulador de los alimentos, ¿sí? ¿Verdad? Ajá. Es un manipulador. Bueno, también esto es algo bien importante, ya más adelante vamos a ver el manipulador, cuando veamos la parte de higiene, la higiene personal, esto es bien importante, ¿vale? El manipulador de alimentos, es toda persona que prácticamente está directamente relacionada a la producción de los alimentos, ¿verdad? Ahí lo dice, envasados, no envasados, equipos y utensilios utilizados para alimentos o superficies. Y la última, cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos. Mm. Contaminante. No, perdón. Eh, Es, es que no logro leer muy bien. No sé. lo es muy pequeñito, ¿verdad? Voy a ver si lo hago más grande, perdón. No sé si ya lo ve mejor, Sí, hoy sí ya. pero ya no ve las opciones, ¿verdad? Sí, ya no. Ya no ve las opciones bien. Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otra sustancia no añadida intencionalmente a los alimentos y que puede comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos. Contaminación. Eh, bueno, bueno, podría ser, ¿verdad? Pero realmente cuando habla de agente biológico o químico, yo creo que aquí, Es peligro. aquí creo Está que entre contaminación y peligro, Peligro. pero no, o sea, la relaciono. sí, está entre peligro y contaminante, pero es que aquí, bueno, aquí creo que me contradije, ¿verdad? Porque les hablaba que cuando era un peligro, en la primera, ¿verdad? Cuando Ajá. hablaba un peligro es que mencionaba la salud, y aquí dice salud, ¿ya? Como tal. Esto es, desde el momento ya habla de un efecto adverso para la salud, ya es un peligro. ¿Ya? En este Ujú. caso, cuando el agente biológico, químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente y que puedan comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos, este es el contaminante. Aquí creo que había un error. Yo incluso cuando les explicaba esto, les decía, si es la salud, si involucra el concepto de salud, ya se considera como un peligro. ¿Ya? Aquí esos son conceptos bien similares, lo que es contaminante y que es peligro. Peligro como tal es que ya puede dañar la salud, que puede causar, dice, un efecto adverso para la salud. Y aún diciéndolo, lo coloqué mal el número. Y acá, perdón, esa es la siguiente.
Y aquí dice cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otra sustancia no añadidas intencionalmente, es decir, es algo intencional, ¿verdad? No es que yo quiera contaminar o alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos. Son conceptos bastante similares, lo que es contaminación o contaminante, perdón, con peligro, ¿verdad? La diferencia es que el contaminante se puede decir que compromete la inocuidad. Cuando ya hablamos de la salud como tal, ya es un peligro, ¿verdad? Porque ya afecta y puede causar, dice, un efecto adverso para la salud. Aquí hay más conceptos. Vamos a ver a alguien más. Veamos a Karen Álvarez. Está por ahí, Karen. No está Karen. Catherine Portillo. Buenos días, ingeniero. Buen día, Catherine. Veamos el siguiente. Dice la garantía que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. No causará daño. Esa es la palabra clave, ¿verdad? Inocuidad de los alimentos. Esa es la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Es la garantía. Es la garantía. Esa es la garantía. Dice que los alimentos no causarán daño al consumidor. ¿Ya? Acordémonos que un producto inocuo es aquel que no daña la salud o no causa ningún daño al consumidor, ¿verdad? Entonces, la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan es la inocuidad. Veamos a alguien más. María Magaña. Buenos días. Buenos días, María. Sí. Veamos el siguiente. Dice la introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente alimentario. Está fácil, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que es contaminación. Esa es la contaminación, ¿verdad? Ahí está muy fácil, que dice es la introducción o presencia de un contaminante. Entonces, cuando hay un contaminante, la contaminación está contaminada. Pero como estaba bien fácil, le voy a preguntar otra. Todas las Ok. condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Está hablando de condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. ¿Limpieza? No. ¿Higiene de los alimentos? No, la limpieza. La higiene de los alimentos, sí. En el caso de la limpieza decíamos en lo anterior que era un concepto un poco más general, ¿verdad? La limpieza es simplemente quitar suciedad, ¿ya? Pero la higiene como tal de los alimentos involucra todo. La higiene es parte de todo, ¿verdad? Entonces, por eso habla de las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos. La higiene se debe tener en todo, no solamente higiene personal, ¿verdad? Sino higiene en las instalaciones, higiene en el medio ambiente, en todo lo que involucra la fase de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud del alimento en todas las fases, dice, de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta que el consumidor. Entonces, la higiene es bien importante. Luego veamos a alguien más. Ya casi terminamos y vamos a entrar ya de lleno. Lo importante es tener claro algunos conceptos de los cuales vamos a estar hablando. Sabrina Figueroa. Sí, buenos días, ingeniero.
Buenos días, Sabrina. Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. El sistema HACCP. El sistema HACCP, ¿verdad? Exacto. Como hemos hablado anteriormente, el sistema HACCP o HACCP, si lo quiere leer así con las letras, es un sistema como tal, ¿verdad? Es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros. Eso es, ¿verdad? Análisis, identificación de los peligros, de los puntos críticos de control como tal. Entonces, un sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros significativos para la inocuidad es el sistema HACCP, ¿verdad? Y que hoy en día, les comentaba yo en la clase anterior, ya vamos más allá, ¿no? En la parte de sistemas de gestión o sistemas de la inocuidad de alimentos en la ISO 22000, que es la norma de sistemas de gestión para buscar la inocuidad de los alimentos. O sea, es un paso más allá del HACCP en el sentido que es todo el sistema de gestión integral como tal. Y ya nos quedan un par nada más. Veamos alguien más. Es Romero Gómez, San Romero Gómez dice. San Romero Gómez. Buenos días, ingeniero. Buenos días, sí, verdad, no me equivoqué con la reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente por medio de agentes químicos y o métodos físicos a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. Sería la desinfección. Esa sí es la desinfección, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, ojo con eso. No es lo mismo desinfectar que limpiar. Limpiar es agarrar un trapo, una escoba, y hacer una limpieza superficial, quitar los residuos, quitar la tierra, quitar los desperdicios y que la mesa se vea limpia y bien bonita, ¿verdad? Más si es de acero inoxidable, como deben de ser en la preparación de alimentos, se ve limpio, pero no necesariamente está desinfectado. La desinfección es la reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente por medio de agentes químicos, ¿ya? Y o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. Eso es bien importante, ¿verdad? Más hoy en día, por ejemplo, se están ocupando bastante agentes químicos para la desinfección, ¿verdad? Ocupamos bastantes agentes con esto del COVID y todo eso, ¿no? Pero también con los químicos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que hacer la mezcla adecuada, la cantidad adecuada, porque un químico en exceso va a comprometer también la inocuidad y la aptitud del alimento, ¿verdad? Muchos pueden utilizar, por ejemplo, el cloro o la lejía para limpiar, ¿verdad? Para desinfectar, y perfectamente puede servir eso, pero en una gran cantidad eso es dañino para la salud, ¿verdad? Como cuando le dicen, bueno, échale una gotita de lejía y lave las verduras, sí, ¿verdad? Ahí funciona, pero no por eso le voy a echar un sobrecito completo de lejía y ahí sí, el que lo coma se va a enfermar, ¿verdad? Se va a intoxicar. Entonces, en eso hay que tener cuidado, pero es la diferencia entre limpieza y desinfección, ¿verdad? La limpieza es algo superficial, pero cuando hablamos de buenas prácticas no basta con limpiar. Sí es necesario la limpieza, pero luego aplicar una desinfección. Reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente por medio de los agentes químicos. Y la última, vamos a ver, Javier Pimentel, ¿está por ahí, Javier? Sí, buenos días, ingeniero. Buenos días, Javier. La última que tenemos ahí que dice las fases de la... Ah, bueno, está fácil también, ¿no? Las fases de la cadena alimentaria hasta alcanzar, por ejemplo, la cosecha, el sacrificio, el ordeño, la pesca, inclusive. ¿Sería producción primaria? Esa es la producción primaria, ¿verdad? Es lo que estábamos... el tema que hoy nos compete, que es la producción primaria, que son las fases de la cadena alimentaria, y se hasta alcanzar, por ejemplo, la cosecha, en el caso de los vegetales, frutas, verduras, ¿verdad? El sacrificio, dice, cuando es el ordeño, cuando es carnes, lácteos, ¿verdad? Pesca, inclusive, ¿no? Toda esa parte donde se genera
la materia prima que puede ser que utilicemos dentro de nuestro proceso de producción son fases de la cadena alimentaria de la producción primaria, ¿verdad? Y que hay que considerar y tomar muy en cuenta a la hora de implementar las buenas prácticas de manufactura. Antes de entrar de lleno a la parte de producción primaria, yo también les he traído algo bien importante y creo que por ahí va a estar la tarea. Por ahí va a estar la tarea que les voy a subir entre hoy y mañana. Creería que solamente va a haber una tarea, una actividad para que estén siempre conectados en el transcurso de la semana. En la FAO hay hay estudios, hay un montón de normas, directrices, y entre uno de los estudios me pareció uno muy importante que se hizo pero ya algunos años aquí en el país, que es un estudio de cómo influyeron o cuáles son, digamos, las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos en el país, cuáles son aquellos alimentos, por ejemplo, que producen más enfermedades. Es un estudio, y creo que aquí lo tengo, por acá lo tengo, no sé, ya lo voy, de las enfermedades transmitidas, lo voy a proyectar por acá, de las enfermedades transmitidas por los alimentos en El Salvador. Esto fue alrededor del 2007. Voy a compartirles esto. Aquí está el estudio, ¿verdad? Esto está en la página de la FAO. O sea, es un estudio muy completo, ¿verdad? Y muy formal como tal. Aquí hay un montón de información sobre los casos de enfermedades transmitidas por alimentos en El Salvador. Esto nos da un panorama, aunque es un poquito, ya hace alrededor de 13 años, pero es básicamente el día a día, ¿verdad? Es el día a día. Aquí habla sobre, bueno, los diferentes tipos de alimentos. No se va tanto en la parte industrial, sino que se va un poco bastante a la parte comercial o de micro y pequeña empresa, en la cual habla de los diferentes tipos, habla también de las diferentes industrias, pero también de los diferentes alimentos y las diferentes enfermedades que se han dado y las posibles causas, ¿verdad? Y es un estudio completo, y por ahí vamos a hacer la tarea, de ahí vamos a hacer la tarea. Yo les voy a subir este documento, no son muchas páginas, ahí dice 50, si ustedes pueden ver, pero son menos, porque hay una parte introductoria que habla del país y de la región y todo eso, que no es necesario leerla. A lo sumo van a leer unas 20 páginas, ¿no? O quizás menos. Donde es un estudio muy interesante, el cual nos permite tener un panorama de no solo la parte de las enfermedades que son más comunes, digamos, acá en el país, ¿sí? Sino aquellos alimentos o aquellos factores, ya sea de bacterias, microbiológicos que nos afectan o que más afectan en el país y que más generan enfermedades. Entonces, por ahí vamos a dejar la tarea. Y algo que menciona el documento, lo que quiero hablar, y que es más que una justificación, ¿verdad? Es algo que nos dice, bueno, la importancia del porqué de las buenas prácticas, no solamente la parte más importante, que es la salud del consumidor, ¿verdad? Que eso es lo más importante, o sea, no hay otro aspecto más importante que eso, es cuidar la salud del consumidor como tal. Pero todos sabemos que esto al final es producción, ya sea alimento o lo que sea, es producción. Entonces al final una empresa productora lo que busca es generar utilidades, generar ganancias, ¿no? Y desde ese punto de vista, el impacto que tiene las enfermedades o
o producto contaminado, o que no se implementen una buena práctica de manufactura en el producto, tiene un impacto dentro de la economía de la empresa, no solo de la economía de la empresa como tal, ¿no? Sino que también de todos los involucrados, ¿no? Y por eso acá yo les pongo esta información, porque dice, al producirse una ETA, una enfermedad de transmisión transmitida por los alimentos, hay varios sectores involucrados, por lo tanto los costos se consideran en forma individual dependiendo del sector. Perdón, no sé si es Sí, el único dígame. que le pasa, pero no se está viendo lo que está proyectando, sino que la ventana del Meet es lo que se está viendo. Ah, perdón, voy a ver si estoy normal, permítanme. Sí, creería yo que sí le había dado la ventana del mismo. Pero no, bueno, voy a proyectarle mejor toda la pantalla. No me la está. Ahora sí ya la pueden ver. Finge ya. Sí, sí, me había puesto otra ventana, perdón. Sí, les decía que importante, y como les decía, lo principal es la salud y del usuario, ¿no? Del consumidor. Al final eso es lo importante, ¿no? Ante todo, la salud de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de nuestros consumidores. Sin embargo, les decía, hay otros factores importantes y como todos sabemos, en la producción como tal, en la industria, un negocio. Ya todos buscamos generar utilidades dentro de las empresas. Entonces, por eso, como una parte también adicional, yo les he puesto acá el impacto económico que tiene esto, ¿no? El no implementar una buena práctica de manufactura, el generar productos que pueda tener de una ETA o de una enfermedad transmitida por los alimentos, cómo es el impacto no solamente como organización nuestra, sino también al usuario y a todas las actividades relacionadas. Y decía que cuando al producirse una ETA hay varios sectores involucrados. Los costos se consideran de forma individual. Hay un costo explícito que es cuantificable y que lo podemos determinar fácilmente dentro de la organización como tal o dentro de la gente involucrada. Y luego hay costos implícitos que no los podemos ver, que no los podemos cuantificar, pero que ahí están, ya los vamos a ver como tal. Y los sectores comprometidos son tanto los comerciantes o productores, como en este caso nosotros, ¿verdad? El estudio está un poco más orientado a la parte de los comerciantes. Luego las autoridades sanitarias y las personas afectadas, los consumidores, ¿no? En este caso son las partes involucradas, ¿no? Dentro de esto se considera, en el caso de los comerciantes o productores, ¿ya? Es bien importante porque los costos, mire, actas de comprobación de infracciones y de muestras no aptas, incluyendo las procedentes de las diversas inspecciones y de los cuales se deduce la multa a pagar, así como también el número de muestras colectadas a ser analizadas. Eso es un costo, ¿verdad? El hecho de pagar inspecciones, reinspecciones, multas, ¿ya? Cuando nosotros fabricamos un producto que genera una ETA o en todo caso un producto que no es inocuo. Cierre de local, eso o de la fábrica eso es como un caso extremo, ¿no? Pero podría darse, ¿no? Podría darse. Si el local ha sido cerrado por un cierto periodo, en cuanto asciende la pérdida diaria en relación a las ventas, calculado según lo declarado por el comerciante. Bueno, es fácil calcularlo, cuánto se genera pérdida económica a través del cierre de un local, por ejemplo. Los trabajadores inactivos, ¿verdad? Muchas veces los cierres se hacen por 15 días, una semana, a lo mejor en lo que la empresa le dan un tiempo para que mejore sus condiciones de trabajo o sus buenas prácticas, ¿ya? Pero los trabajadores deben de seguir recibiendo su salario, ¿verdad? O al menos eso es lo que debería de ser. Eso es un costo adicional también, ¿no? Alimentos decomisados también, ¿verdad? Se puede dar el caso de que el producto esté arruinado, el producto esté contaminado, eso es un costo. Todo lo que implicó fabricar ese producto, mano de obra, materia prima, costo de producción, ¿verdad? También
según las materias primas o alimentos terminados, costos de diversas mejoras a realizar según el certificado de inspección de la autoridad sanitaria. Es necesario realizar mejoras los cuales implican costos dentro de las organizaciones. Eso en cuanto a los comerciantes o productores. Las autoridades sanitarias también tienen costos como tal, ¿ver? Actuaciones de inspectoría, salario de los inspectores. Le mandan a uno inspectores a que vaya a realizar la verificación o las auditorías de las mejoras que ha implementado, ¿ya? Eso implica tiempo, costos, etcétera, ¿no? Análisis de los contaminantes, ya sea microbiológicos, químicos, dependiendo de los números de muestras y de los aranceles fijados para su determinación. Investigación epidemiológica del brote, participación del personal profesional, salario por día invertido, etcétera. Examen, análisis clínico de los... Eso es bien importante, ¿vale? En la buena práctica ya lo vamos a ver más adelante, pero es un requisito que todos los manipuladores de los alimentos o que están en la línea de producción deban de realizarse sus exámenes clínicos, ¿verdad? De salud. Normalmente exámenes de orina, de heces, de sangre, se le piden todos los manipuladores de alimentos, aunque no dice específicamente el tiempo, pero lo mínimo que debe de ser es por lo menos cada 6 meses, ¿no? Para estar pendiente de la salud de los manipuladores de los alimentos. Y eso implica un costo. Si ustedes identifican que tiene un producto que está generando una ETA o que de repente está contaminado o no es inocuo, van a obligarlo a que realice nuevamente exámenes y análisis en todos los manipuladores. Luego hay costos también para las personas afectadas, los consumidores, ¿verdad? Los explícitos, que si se enfermó el usuario, la consulta médica, es necesario, ¿verdad? Que tiene que ir a comprar medicina o en todo caso el tiempo perdido en ir al seguro, medicamentos utilizados, ¿verdad? Estudios de diagnóstico si necesita exámenes, hospitalización si fuese necesario, ¿verdad? Todo eso es un costo adicional explícito en los consumidores, ¿no? Y luego implícitos podría darse, en casos extremos, pérdidas laborales y de productividad por las ausencias de la persona que consumió el producto, se enfermó. Estamos yéndonos más allá en la parte del consumidor, siempre en la cadena alimenticia, pero un consumidor que se enferma por un producto que usted fabricó que estaba contaminado, lógico, se va a enfermar, él va a tener que pedir permiso en su trabajo, ¿ya? O va a tener una ausencia laboral, incapacitado porque se enfermó, aunque sean 2 o 3 días, si es una enfermedad leve, pérdida de clase en el caso de los escolares, los niños, ¿no? Pérdida de diversión, esparcimiento. Bueno, estos son aspectos, como dice, implícitos, ya no cuantificables, pero que todo esto afecta. ¿Por qué se menciona esto? Es como el hecho de ver la importancia de las buenas prácticas, la importancia de velar por la inocuidad de los alimentos durante, y lo importante, toda la cadena alimentaria. Y ahí es donde entra la producción primaria. No porque yo no sea fabricante de la materia prima, no voy a considerar importante la producción primaria. ¿Ya? Eso es un error considerar eso, ¿no? Yo puedo perfectamente exigirle a mi proveedor buenas prácticas de manufactura en sus procesos. Yo perfectamente puedo exigirle visitar la planta, visitar donde él produce la materia prima y ver las condiciones en las cuales ellos lo fabrican. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar que me va a llegar una materia prima inocua o al menos con la menor cantidad posible o el menor riesgo posible de que sea un producto contaminado. La producción primaria, dice, bueno, de especies, dice porque era ahí, pero es de todo, ¿verdad? Es la primera etapa en la que puede ponerse en riesgo la inocuidad de los alimentos en su actitud para el consumo directo en las etapas posteriores de la cadena de elaboración. Este es bien importante, ¿vale? La primera etapa, desde ahí empezamos bien, ¿verdad? Desde ahí tenemos que empezar bien, comprometiendo la salud del consumidor y la calidad del producto final. Los factores de contaminación externos e internos en el lugar de producción se deberán controlar a través de buenas prácticas de higiene y agrícolas adecuadas, como así también los desechos que salen del mismo. Bueno, el control de los peligros alimentarios debe hacerse a lo largo de toda la cadena alimentaria, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Desde la producción primaria, que es lo que vemos ahora, hasta el consumidor final, hasta el usuario.
para lograr el objetivo de que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo humano. Inocuo, que no dañe la salud del usuario. La producción primaria es indudablemente un punto medular. Ya es el inicio, sobre todo si se tiene en cuenta que las mayores alertas alimentarias de los últimos años han surgido por contaminación de productos en el campo. Eso es bien importante. En esta etapa se puede reducir los peligros que impactan en la salud de los consumidores, los cuales están particularmente importantes cuando en etapas posteriores de la cadena con el procesamiento no sea posible reducir o alcanzar el nivel de aptitud de los alimentos. La calidad de materia prima que se recibe en una planta productora de los alimentos depende de manera directa del control que se haya ejercido sobre dichos alimentos en el campo. ¿Ya? En la producción primaria surgen muchos peligros relacionados a la aplicación de productos químicos, como plaguicidas y productos veterinarios, que si no se controlan no habrá forma de corregirlos en la planta procesadora. Fíjense que en esta parte yo tengo un poco de experiencia. Casualmente yo también trabajo, mi trabajo como tal es en el área de ingeniería, y les comentaba en la clase anterior de nosotros fabricamos en la empresa productos para la aplicación de agroquímicos, ¿ya? En los cultivos, ¿verdad? Entonces, esas bombitas que ven o esas aspersoras que ven en la espalda hoy que están muy de moda en la parte, con esto del COVID, esas bombas que tipo mochila, ¿verdad? Para fumigación, para aplicación de plaguicidas, pesticidas, nosotros las fabricamos. Entonces, tenemos un poco de experiencia en eso en cuanto a, se ve que muchas veces dentro del país hay una falta de tecnicismo a la hora de aplicar estos plaguicidas. Es decir, falta esa parte tecnicista, la parte agrónoma como tal, ¿no? Muchas veces hay muchos agricultores que no tienen la parte técnica, es decir, no conocen. Ellos aplican plaguicidas, pesticidas, herbicidas, etcétera, los aplican más por un conocimiento empírico que por un conocimiento técnico. Entonces, eso es bien riesgoso, ¿no? Porque puede llegar al punto de la aplicación contaminar el producto como tal, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, el aprendizaje empírico es muy bueno y es válido, ¿no? Es válido. Hay agricultores que tienen mucha experiencia y que tienen años de trabajar en eso. Pero para hacer las mezclas, para aplicar la cantidad adecuada, la cantidad de terreno y cultivo adecuado, es necesario tener también un conocimiento técnico como tal. Entonces, en eso es bien importante y la parte de la producción primaria ve todo eso, ¿no? No solamente las condiciones, sino que aquí dice, en la producción surgen muchos peligros, no solamente la planta donde me fabrican la materia prima como tal, sino también la parte de la aplicación de productos químicos como plaguicidas y productos también en la parte del ganado, por ejemplo, ¿verdad? O porcino, que si no controlan no habrá forma de corregirlos en la planta procesadora. Entonces es necesario también, hasta cierto punto, que nuestro proveedor tenga un conocimiento técnico de eso. Si hay un buen control de la materia prima que se recibe, es decir, un buen control de los proveedores, la planta estará en condiciones de rechazar la materia prima que no cumpla con los requisitos de inocuidad y de calidad establecida. Y es lo que yo le decía, ¿no? Aquí donde estamos nosotros directamente involucrados en la parte de exigir al proveedor que me dé producto de calidad y producto con requisitos de inocuidad. Que el proveedor me implemente buenas prácticas. Yo estoy en todo el derecho, si yo le estoy comprando, de exigirle eso. Y si no me lo puede dar, busco otro proveedor. Así de fácil es esto, ¿no? Y así debería de ser el nivel de exigencia de parte nuestra, ¿no? Como productores. Estamos enfocando en que nosotros somos productores como tal, ¿ya? Entonces eso nos involucra directamente en la producción primaria. Todas las empresas que se dedican a la producción de alimentos deben de tomar en cuenta las condiciones en que se produce la materia prima, ¿ya? Es parte necesaria. Puede ser que usted tenga todo bien bonito, todo bien implementado, pero si la materia prima que usted lleva a su planta está contaminada, de nada le va a servir. Ahora, pueden haber procesos en los cuales el producto puede
eliminar, por ejemplo, aquellos factores de riesgo. Podría ser, ¿no? Que usted en su proceso, dependiendo del tipo de industria, genere la descontaminación. Sin embargo, eso no quita de la importancia de velar porque mi proveedor me dé una materia prima de buena calidad. Algunas veces se tiene la percepción equivocada de que las empresas no tienen campos de cultivo propios o que no supervisan directamente la producción de las materias primas. No tienen ninguna responsabilidad sobre ello. Ahora, esto es bien difícil en la parte pyme, ¿verdad? O de repente un restaurante o algo, por decir algo, un comedor o una empresa pequeña que fabrica algún producto alimenticio, y que posiblemente su proveedor sea el mercado. Es bien difícil llegar y voy a exigirle buenas prácticas. Es complicado en esa parte, ¿no? Pero al menos se puede evaluar las condiciones higiénicas, las condiciones higiénicas, de donde usted compra, ¿no? El producto, ¿no? Al menos, por lo menos, ¿no? Sin embargo, dice, por pequeña que sea, toda empresa puede ejercer algún control sobre la materia prima. Y si algo a uno no le parece, puede exigirlo, ¿verdad? Al final uno es el cliente en esos casos, en el caso que estoy adquiriendo la materia prima. ¿Cuáles son los objetivos? Dice, bueno, el objetivo cuando hablamos de producción primaria, dice, la producción primaria deberá realizarse de manera que se asegure que el alimento sea inocuo y apto para el uso que se destina. En caso necesario, esto comportará evitar el uso de zonas donde el medio ambiente represente una amenaza para la inocuidad de los alimentos. Controlar la contaminante, las plagas y las enfermedades de animales y plantas de manera que no representen una amenaza para la inocuidad de los alimentos. Adoptar prácticas y medidas que permitan asegurar la producción de alimentos en condiciones de higiene apropiadas. Fíjense que aquí marco estos tres aspectos que son bien importantes, porque dice, bueno, son aspectos que hay que considerar a la hora de evaluar, por ejemplo, la producción primaria de nuestros proveedores, ¿verdad? La parte del medio ambiente. Usted fácilmente al visitar una planta de producción de su proveedor puede ver el medio ambiente o cómo es la planta de producción, dónde está ubicada, ¿ya? Si hay factores de riesgo, los cuales pueden hacer que el producto sea contaminado, ¿no? Imagínese, está la planta a la par de un basurero o a la par o en el campo, ¿verdad? Suele pasar, o a la par de un río donde hay desechos orgánicos o hay contaminantes. Es importante ver la ubicación, el medio ambiente que rodea todo el área donde se produce mi materia prima. Luego, controlar los contaminantes plagas, ¿verdad? Eso también es bien importante. Y como tal, la buena práctica de manufactura no involucra la parte de plagas. La parte de plagas es parte de un programa prerequisito, que creo yo, y les comentaba en el anterior, y he visto su pensum, y más adelante creo que tienen una materia de los programas prerequisitos. Sin embargo, traigo así a simple vista, así de una forma rápida para que lo vean, lo importante de las plagas. Cuando hablamos de plagas es necesario muchas veces exigir o tener un sistema de control de plagas, ¿no? Un plan de control de plagas. Un plan de control de plagas que se vaya no solo a la parte correctiva, sino que a la parte preventiva. Y esto de igual forma en la planta nuestra también se debe implementar, pero ya como parte de un programa prerequisito, no como parte de las buenas prácticas, pero se podría incluir como tal, ¿no? Pero en las plagas es bien importante siempre tener la parte, como les decía, de prevención y de corrección, ¿no? Es necesario, por ejemplo, yo aquí les he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, esta es la parte preventiva, ¿verdad? Control de plagas, ¿verdad? Por ejemplo, estos aparatitos de ultrasonido, los cuales generan de baja frecuencia que solamente lo escuchan los roedores, por ejemplo, lo cual los aleja. Hay estudios que dicen que esto no es muy funcional, ¿verdad? Pero no está de más probar, porque sí, hay estudios que dicen que, bueno, que los roedores pasan varios días y ya después de los días se alejan por el ruido que ¿verdad? Entonces, pero estas son, por ejemplo, sistemas preventivos, ¿no? O las protecciones, por ejemplo, en puertas. Esto es preventivo como tal. Y luego los sistemas correctivos, ¿verdad? Trampas,
veneno. ¿Verdad? Esto más que todo debe estar orientado a las partes externas de las plantas, ¿ya? Producto interno, ¿verdad? No voy a tener allá dentro de mi proceso la trampa o el veneno para que llegue ahí la rata y ahí muera, ¿verdad? No, ¿verdad? Esto es para tal, ¿no? Pero son más correctivos. La parte preventiva es esta. Igual, por ejemplo, para insectos, la parte preventiva, los famosos sedazos, las de aire, que para que evitar que no solamente refrescar y evitar malos olores a la hora que ingresa la gente, sino que también evitar, por ejemplo, el ingreso de insectos como tal, ¿no? O sea, toda la parte preventiva como tal. Y la parte correctiva de los insectos, que ya son trampas o los famosos lámparas ultravioleta que tienen una carga eléctrica, las cuales los insectos al pararse, que son atraídos por la luz, se electrocutan, ¿verdad? Y mueren. Entonces, es bien importante a la hora de hablar de plagas, ver la parte tanto preventiva como correctiva. Y ya si nos vamos a la parte de prerequisitos, bueno, tiene que tener usted inclusive una distribución del plano donde van a estar ubicadas las trampas, el seguimiento que le va a dar la planta, el control que va a estar dando, ya sea diario, de todas las trampas, ¿ya? La colocación del veneno, por ejemplo, de la revisión de todos los aspectos preventivos que estén funcionando, ¿ya? Todo eso debe estar plasmado en un sistema de control de plagas. Pero en la medida de lo posible, al proveedor se le puede exigir que tenga un control de plagas como tal. Esa es parte importante. Y luego la higiene, que la higiene sí está directamente ligada a las buenas prácticas. Que de eso vamos a hablar durante todo la materia como tal. Luego, la justificación, bueno, de la producción primaria es reducir la probabilidad que se origine un peligro que pueda menoscabar la inocuidad de los alimentos o su aptitud para el consumo en etapas posteriores. La higiene del medio, lo que les mencionaba, ¿no? Es un aspecto principal. Hay que tener en cuenta las posibles fuentes de contaminación del medio ambiente. En particular, la producción primaria de alimentos no deberá llevarse a cabo en zonas donde la presencia de sustancias posiblemente peligrosas conduzca a un nivel inaceptable, ¿ya? Tales sustancias en los productos alimenticios, ¿verdad? Y les ponía un ejemplo, ¿verdad? Que las plantas de producción donde usted compra la materia prima, puede usted visitarla y decir, bueno, quiero ver si no está en zonas en las cuales estén contaminadas o hayan agentes contaminantes que puedan ver afectada la calidad y la inocuidad de la materia prima que yo compro, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, productos higiénicos de materia prima de los alimentos. Bueno, se han de tener presentes en todo momento los posibles efectos de las actividades de producción primaria sobre la inocuidad. En particular, hay que identificar todos los puntos concretos de tales actividades que puede existir un riesgo elevado de contaminación y adoptar medidas específicas para reducir al mínimo dicho riesgo. El enfoque basado en el sistema HACCP ayuda a llevar a cabo tales medidas. Bueno, esto, como les decía anteriormente, es como más ideal. Normalmente a veces a los pequeños empresarios no se les puede andar exigiendo, no nos vamos a poner cuadrados, no, tiene que implementar HACCP, si no, no le compro. Eso a veces es complicado y es muy difícil, ¿no? Por lo que involucra, la inversión que involucra implementar un sistema HACCP como tal. Pero sí, al menos, implementar las buenas prácticas, ¿ya? O al menos las condiciones higiénicas a la hora de la fabricación de la materia prima. Luego dice, los productores deberán aplicar en lo posible las medidas para. Estamos hablando de la producción primaria, estamos hablando de nuestros proveedores, estamos hablando de los aspectos importantes que debemos de considerar a la hora de tomar en cuenta un proveedor de materia prima para nuestra planta de producción. Ya hablábamos del medio ambiente, hablábamos del control de plagas, hablábamos de medidas higiénicas y ahora estamos hablando de, por ejemplo, algunas medidas que ellos deben de controlar de la contaminación procedente del aire, suelo, agua, y fertilizantes, los plaguicidas, los medicamentos veterinarios o cualquier otro agente, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Controlar el estado de salud de animales y plantas de manera que no originen
ninguna amenaza para la salud humana por medio del consumo de alimentos o menoscaben la aptitud del producto. Proteger las materias primas alimentarias de la contaminación fecal y de otras índoles, ¿verdad? Todo lo que son contaminantes. Y eso, como les decía, se hace fácilmente, se puede verificar a través de una visita. Mire, yo estoy interesado en su producto, pero cree que puedo visitarlo. ¿Sí? Bueno, entonces, es una especie de inspección como cliente, la cual es válida, ¿no? Es válida para ver las condiciones en las cuales está trabajando nuestro proveedor, ¿verdad? Y consultar, ¿no? Sobre aspectos, por ejemplo, de aplicación de plaguicidas, cuáles son los que aplican, cómo lo aplican. Es que realmente es el producto que nosotros utilizamos. Por lo tanto, estamos en todo el derecho de conocer más del producto como tal. En particular, hay que tener cuidado en tratar los desechos y almacenar las sustancias nocivas de manera apropiada. En las explotaciones agrícolas, los programas destinados a lograr objetivos específicos de inocuidad de alimentos están constituyendo parte importante de la producción primaria, por lo que deberán promoverse. Luego, la manipulación, almacenamiento y transporte. También es importante verificar y tener en cuenta que nuestro proveedor cumpla con buenas prácticas de manipulación, almacenamiento y transporte. Ya el transporte es más fácil porque es donde a mí me llevan la materia prima. Yo fácilmente puedo ver las condiciones en las cuales el producto o la materia prima es transportada. Pero igual en una visita podría ir a ver las condiciones de almacenaje, cómo almacenan el producto, cómo lo manipulan el producto, ¿no? Y dar recomendaciones, ¿no? Dar recomendaciones. Ahora, como no es obligatorio, les decía, pero yo perfectamente estoy en todo el derecho de poder trabajar con aquellos proveedores los cuales me brinden las mejores condiciones para mi producto. Seleccionar alimentos y sus ingredientes con el fin de separar todo el material que manifiestamente no sea apto para el consumo humano. Eliminar de manera higiénica toda materia rechazada. Esto es ya en el proceso, digamos, de fabricación de la materia prima que yo utilizo. Proteger los alimentos y los ingredientes para alimentos de la contaminación de plagas o de contaminantes químicos, físicos, microbiológicos, así como otras sustancias vegetales durante la manipulación. Deberá tenerse cuidado en impedir que las medidas en que sea razonablemente posible el deterioro y la descomposición aplicando medidas como el control de temperatura y humedad y otros. Ahora, si nuestros proveedores no son pequeños empresarios o micros, sino que ya son medianos o grandes empresarios, posiblemente todo esto lo tengan implementado. Pero no está de más hacer una visita, ¿no? Y verificar. No está de más hacer eso. Pero posiblemente todo esto, porque a veces, como decía yo en la pyme, es bien difícil que vayan a tener un transporte con control de temperatura, humedad, todo eso es muy difícil. Ahora, si nuestro proveedor es una mediana o gran empresa, todo esto posiblemente ya lo tenga implementado. Esto no va orientado tampoco al hecho de no apoyar al microempresario, ¿no? No se trata de eso, sino de más bien de mejorar la calidad del producto. Y tanto él como nosotros vamos a crecer en ese aspecto, ¿no? En él brindando productos de mejor calidad y posiblemente eso le va a generar mejor clientela y nosotros también generando un producto de mejor calidad y no ocupar a nuestros consumidores. Aquí hay algunos ejemplos de la forma de manipulación que debería de hacerse, ¿no? Luego hablamos de limpieza, mantenimiento y higiene personal en la producción primaria. Deberá disponerse de instalaciones y procedimientos apropiados que aseguren que toda operación necesaria de limpieza y mantenimiento se lleve a cabo de manera eficaz. Bien. Y que se mantenga un grado apropiado de higiene personal. Con esto no he querido entrar en detalle porque esto lo vamos a ver más directamente cuando veamos la parte de higiene dentro de las buenas prácticas de manufactura que nos competen como empresa productora. Ahora, eso mismo aplica para las empresas que nos brindan a nosotros las materias primas, ¿no? Entonces, por eso ahí ya lo vamos a ver más a detalle. Bueno, eso en cuanto a los aspectos a considerar en la producción primaria. No sé si hay algún comentario, algún duda, algo que tengan que hablar al respecto del tema. Estamos
abiertos a escucharlos o a hablar al respecto. Estos temas son bastante sencillos, ¿verdad? Por aquí tengo algo que me dicen, y perdón, pero que no pude responderle, me está poniendo la señal. Bueno, alguien que no respondió a una pregunta. No, no hay problema, no hay problema. No sé si hay inquietudes al respecto del tema, ya digo que no. La producción primaria la vamos a ir viendo más de igual forma que toda la parte de higiene, toda la manipulación, transporte, instalaciones, la vamos a ir viendo en la medida que vayamos viendo nuestras buenas prácticas de manufactura. Ya desde la próxima clase vamos a ver, entrar de lleno al diseño de las instalaciones como tal, cómo deberían de ser las instalaciones para la fabricación de productos alimenticios.